más de 30 años trabajando en la naturaleza, ayudando a los grandes y a los pequeños, porque sin ellos es imposible la vida. Las marismas son zonas intermareales, es decir, zonas donde el agua del mar cubre el suelo o lo deja al descubierto por efecto de las mareas. Son terrenos donde el agua a veces es dulce y otras veces salada. Dulce porque generalmente las marismas se forman en zonas donde hay desembocaduras de ríos, y salada al subir la marea. En estas áreas se genera un ecosistema muy singular y rico en vida biológica, donde aparecen también praderas que poseen esa doble circunstancia de permanecer una parte del día con la vegetación al aire y otra parte sumergida. La costa cantábrica tiene una gran cantidad de marismas, unas mejor conservadas que otras, pero en general todas han tenido una fuerte intervención humana, pues las desembocaduras de los ríos han sido tradicionalmente lugares donde el hombre se ha asentado construyendo pueblos y ciudades. Por ejemplo, Gijón, que fue construida sobre una gran marisma de la que hoy no queda ya nada. Actualmente todos estos terrenos, por su valor ambiental, están protegidos por ley, pero no siempre fue así. En España, la existencia del paludismo o malaria en los siglos pasados llevó a considerar a las zonas de marisma donde abundaban los mosquitos como territorios insalubres. Su destrucción mediante el desecado tuvo mucho auge y un fuerte apoyo institucional. Se construyeron diques para impedir la entrada del agua al subir la marea. El terreno, una vez seco, fue destinado principalmente para usos agrícolas. Una de las marismas más interesantes es la de San Vicente de la Barquera, en Cantabria. Tiene una superficie de unas 350 hectáreas que envuelve a la villa del mismo nombre. En la zona de Rubín fueron desecadas unas 100 hectáreas a finales del siglo XIX. Caseríos, granjas, plantaciones de frutales ocuparon durante décadas el lugar. Pero finalmente la alta salinidad del suelo lo acabó empobreciendo tanto que dejó de tener interés agrario. Así que el último aprovechamiento de este terreno fue la plantación de grandes cantidades de eucaliptos destinados a la industria papelera.
En ese entorno boscoso encontraron refugio varias especies de fauna, especialmente zorros, jabalíes, corzos. La caza se convirtió, por tanto, en una actividad importante en esta zona. Y aunque la marisma como tal está totalmente protegida al formar parte del Parque Natural de Ollambre, el furtivismo también está presente en los rincones más ocultos. Y como no podía faltar en un buen espacio protegido, nos encontramos también aquí en la marisma, pues el pequeño hide, pero no es un hide de observación de fauna, es un hide para furtivos, para venir a cazar los patos que se acercan aquí a la zona ya inundada. Esta era una parte que nunca llegó a desecarse. Históricamente siempre tuvo algún tipo de humedad, de encharcamiento, de aumento del agua, con lo cual los patos aquí siempre fueron abundantes. Lo dicho, un buen espacio natural protegido por los furtivos, claro. Dada la importancia ecológica de Rubín para la recuperación de especies como el águila pescadora, FAPAS se puso en contacto con la empresa ENCE, propietaria del terreno, con la idea de que ese lugar robado al mar volviera a sus orígenes. Les planteamos la posibilidad de eliminar la plantación de eucaliptos y poner en marcha juntos un proyecto de regeneración de la marisma. En el año 2015, con la ayuda de la Fundación Banco Santander y la participación directa de ENCE, iniciamos el proyecto de recuperación de la marisma de Rubín. ENCE procede a la corta de la plantación. La marisma tiene un suelo blando que dificulta el uso de maquinaria pesada, pero la intensa sequía del verano de 2015 nos permitió que las máquinas trabajaran cómoda y rápidamente. En apenas 2 meses, entre 8.000 y 10.000 eucaliptos fueron talados, pelados y cortados para facilitar su transporte. Como dato curioso, en el transcurso del trabajo de corta, los técnicos de ENCE descubren la presencia de un insecto que ataca a los eucaliptos, la foracanta. Bueno, pues aquí tenemos un eucalipto globulus afectado, muy dañado y prácticamente muerto por un ataque de un insecto que se llama Foracanta semipunctata. Es un cerambícido, es un coleóptero, un escarabajo, que lo que hace es poner los huevos debajo de la corteza del eucalipto y las larvas, conforme van creciendo, pues lo que hacen es ir perforando y comiendo la parte del cambium de la madera. Hacen galerías bastante extensas y al final acaban matando el árbol. Cuando son ya más grandes, las larvas se penetran en la madera y ahí hacen la crisálida y de ahí ya saldrá el escarabajo adulto que pondrá los huevos en otro árbol. Es muy raro que se vean estos ataques de foracanta en el norte de España,
puesto que se da sobre todo en eucaliptales que están debilitados, sobre todo en el sur de España se ha dado mucho en eucaliptales debilitados por la sequía. En sitios donde llueve menos que aquí, pues es más frecuente, con lo cual es bastante raro. En los años 80, Foracanta era el grito de guerra del ecologismo español para denunciar muchos de los atropellos que la naturaleza sufría por parte de una administración nada sensible con su conservación. Entre otras cosas, los ecologistas reclamaban el fin de las plantaciones de eucaliptos. Curiosamente, ahora hasta una empresa papelera como es ENCE participa en esta campaña de retirar eucaliptos de lugares tan poco apropiados para su cultivo como es una marisma. Mientras, los miembros de FAPAS nos dedicamos a la eliminación de las plantas invasoras. Una gran parte de la superficie desecada estaba colonizada por un matorral extraño. Es la chilca, una planta de origen norteamericano usada como ornamental que se propagó rápidamente por la costa cantábrica. Estas zonas de marisma parecen ser un hábitat ideal para ellas. Aquí compite con la vegetación autóctona, convirtiéndose en un peligro para la supervivencia de otras plantas que tienen mayor valor biológico, pues forman parte de la estructura natural de estos ecosistemas intermareales. Enormes pantallas de chilcas con varios cientos de miles de brotes tuvieron que ser eliminados. En primer lugar, con la maquinaria de mano. Luego será el agua salada, una vez reinundada la zona, la que se encargue de matarlas definitivamente. El objetivo es evitar que este terreno continúe siendo un foco de expansión, ya que cada planta produce miles de semillas que el viento se encarga de dispersar por todo el terreno. Pero para que la vida autóctona vuelva a la marisma es necesario que el agua entre de nuevo, es decir, hay que romper los diques. Hay que hacer desaparecer una parte de este muro que hace más de 100 años fue construido a mano. Ahora, para que la parte que estamos restaurando se cubra de agua definitivamente, tenemos que ir poco a poco quitándolo. Pero de momento la naturaleza ya nos ha ayudado, ha abierto un hueco que es lo que ha favorecido que toda la zona de las casi 100 hectáreas de marisma desecadas estén ya con agua. En el año 2016, cuando los trabajos no estaban aún finalizados, una rotura del dique permite la entrada del agua. No ha resistido el empuje de las aguas del río cuando éstas bajan con grandes crecidas, ni el empuje de la enorme masa de agua con las grandes mareas. Inesperadamente, el proceso de restauración se inicia y con él empieza a producirse un fuerte cambio en el interior. La vegetación residual cambia de color, comienza a morirse después de tantos años sobre suelo seco. Con el agua aparecen los primeros colonizadores, múgiles que se colocan a la boca de la rotura del muro para capturar los insectos que con la inercia de la corriente son arrastrados hacia adentro. La acción intermareal ya está presente y está favoreciendo la colonización de insectos, peces y crustáceos, así como la vegetación característica que vive en la marisma al otro lado del muro. Pero a día de hoy el terreno desecado de Rubín aún no es una verdadera marisma. Hace falta mucho más tiempo para que esta zona vuelva a su estado original, pero lo hará. El agua y el viento terminarán por eliminar la vegetación que poco a poco se va descomponiendo.
En unos años, esta plantación de eucaliptos será de nuevo marisma y con seguridad a nadie se le ocurrirá otra vez tomar la decisión de desecarla. Ahora el trabajo solo tiene una orientación: proteger la naturaleza. Como vimos en anteriores programas, los animales que se alimentan de cadáveres por excelencia son las aves carroñeras, los buitres. Estas aves llevan cientos de miles de años cumpliendo su papel ecológico: eliminar animales muertos para mantener la sanidad en las montañas. Lamentablemente, la recogida de cadáveres de ganado doméstico en las áreas de montaña para su transformación en grasas ha impedido durante años que los buitres hayan tenido suficiente comida para alimentarse. Desde el FAPAS llevamos años pidiendo a la Administración que autorice a dejar el ganado muerto en la naturaleza. Pero nada, no hay manera. Así que hemos tenido que poner de nuevo en marcha el comedero para los buitres. Y ha costado esfuerzo: 4 años. 4 años para disponer de la autorización para reabrir el comedero. Era claro que no había ningún interés, pero a cabezones no nos ganan. La naturaleza, por supuesto, lo primero. Con esta instalación, desde el FAPAS, vamos a dar cobertura de protección a las colonias que están situadas en la zona centro de Asturias, principalmente las que se distribuyen por los valles del Trubia. Se trata de unas 30 parejas reproductoras que cada año ponen su único huevo en el nido. Los buitres ponen un solo huevo porque es una especie de gran longevidad. Viven hasta 60 años. Y prácticamente no tienen enemigos, por tanto no es necesario que cada pareja críe muchos pollos. La naturaleza es sabia y con los buitres ha jugado el papel de la baja tasa de natalidad. Ahora bien, esos pollos dependerán por completo de la capacidad que tengan sus padres para aportarles alimento. De ahí la importancia de un comedero: asegurar el éxito de la reproducción. Nuestro comedero se encuentra ubicado en una peña caliza desprovista de vegetación en el concejo de Santo Adriano, Los Navaliegos, un lugar estratégico donde sopla el viento y favorece que se posen a comer para luego despegar con la barriga llena sin ningún tipo de complicación. Como siempre, en esta organización no hay dinero para grandes contratos, ni para adjudicaciones a empresas que cobran 50 por lo que cuesta 25. Estas instalaciones las hemos construido con nuestros medios: el camión, el motopata, la hormigonera, elementos claves para trabajar en conservación.
Mucha gente se piensa que eso de estar defendiendo la naturaleza es estar todo el día mirando con prismáticos, contando a los animales salvajes que pasan por delante de nosotros. No, ¿qué va? Eso es otra cosa. Defender la naturaleza es, en muchas ocasiones, trabajo de pico y pala realizado con la ayuda de estudiantes en prácticas que salen de la universidad, hablando de ecología sin experiencia de campo, o llevando a la práctica experiencia de campo desde la industria. Para construir el comedero, el dinero para los materiales sale exclusivamente de los socios de FAPAS, pero el esfuerzo físico, el trabajo de mano, el de piedra a piedra, también es cuestión de voluntad e interés por proteger la naturaleza. Nuestros amigos ingenieros de la empresa norteamericana Fluor en Asturias dejan por un día sus complejos trabajos de ingeniería para construir una central eléctrica o una refinería en Arabia y vienen a arrimar el hombro. El cierre perimetral del cercado tiene un suelo irregular y la malla metálica debe ser fijada con muchas piedras para evitar que por debajo de ella entren animales dentro del recinto. Una cadena humana de voluntarios se convierte en una ayuda inestimable y entre todos terminamos de construir el comedero. Listo. Bueno. Comedero de buitres listo. Instalamos el cercado eléctrico, la puerta de entrada y echamos el candado. Bueno, acabamos de terminar el comedero de los buitres. Después de 3 años de permisos y de decirle a la administración que ya estaba bien de dejar morir a los pollos de los buitres en los nidos. Quien la sigue la consigue. Hay que ser cabezones en esto de la conservación de la naturaleza. Esta vez, las quejas vecinales nos llevan al centro de la región.
Un cartel nos indica que la fea costumbre de arrojar basura en este lugar viene de lejos. La prohibición sigue siendo claramente ignorada, con el agravante de que ahora a plásticos, escombros y colchones hay que añadir los purines vertidos por algún ganadero sin escrúpulos. Una auténtica vergüenza. Vaya noticia, Roberto. Hay avispas asesinas. Las avispas lo que hacen es picar, y bien que duele. Imagino que te refieres al avispón asiático. Sí, pues ese insecto que nos está invadiendo, no veas la de noticias que hay en los medios de comunicación. Pues a mí lo que más me preocupa no es que sea peligroso para las personas, que lo puede ser, es que es muy peligroso para las abejas. Está acabando con ellas y si no hay abejas ya sabemos. Habrá que hablar de ese avispón, Roberto. Sí, a ver si preparamos un reportaje sobre la avispa asiática. Y esta es la charca que hemos construido aquí en el pequeño jardincito que nos sirve un poco como si fuese un escenario para grabar estos episodios de televisión. Construir una charca es muy sencillo, no hace falta tener agua permanentemente. Aquí la hemos construido de una manera en la que hemos puesto unas piedras, un plástico y hemos rellenado este hueco con agua. Lo que hemos instalado es un sistema que permite tener un circuito cerrado de agua. A través de este panel solar, este pequeño panel solar nos da la corriente suficiente para que una bomba que tenemos aquí pueda lanzar el agua y nos la deja caer por las tejas, teniendo un circuito que permite que el agua esté constantemente en movimiento. En este momento en la charca no tenemos ningún tipo de animal, pero con toda seguridad cuando llegue diciembre o enero las ranas vendrán aquí a poner sus huevos. Entonces tendremos el primer signo de vida en nuestra charca. Serán los renacuajos que van a nacer aquí y que se convertirán luego en la primavera en ranas. Pero también podrán venir seguramente algún tipo de tritón, libélulas y algunos mosquitos a poner sus huevos. Esto se llenará de vida. Más de 30 años trabajando en la naturaleza, ayudando a los grandes y a los pequeños, porque sin ellos es imposible la vida. Más de 30 años trabajando en la naturaleza, ayudando a los grandes y a los pequeños, porque sin ellos es imposible la vida.
Estas abejas que tengo detrás de mí están bajo la influencia de la Vespa velutina, una de las últimas especies invasoras que están afectando de una manera muy grave a la fauna cantábrica, en especial a las abejas silvestres y a las abejas domésticas, un gran peligro por tanto para nuestra naturaleza. Esto que tengo en mis manos es un nido relativamente pequeño de Vespa velutina. Nos interesa enseñarlo porque hay que diferenciarlo de nuestra avispa europea, del avispón europeo que desde hace más de medio millón de años vive con nosotros. No debemos de confundirlos, debemos de proteger uno y debemos de eliminar el otro. Los nidos de las dos especies se distinguen fácilmente. Mientras el avispón europeo prefiere lugares resguardados en donde suele pasar desapercibido, como huecos en troncos, rocas o construcciones, el asiático construye grandes nidos que cuelgan de ramas en la zona superior de los árboles. Físicamente también hay diferencias visibles entre los dos insectos. Aunque tienen un tamaño similar, presentan una coloración diferente en cabeza, tórax, abdomen y patas. Procedente del sureste asiático, la Vespa velutina se detectó por primera vez en Europa en el año 2004, al sur de Francia. Tras cruzar la frontera, fue localizada en España 6 años más tarde. Su gran capacidad de reproducción y la ausencia de depredadores provocó que en pocos años haya colonizado casi toda la costa cantábrica, sin que los diferentes intentos para impedir su expansión parezcan tener éxito. Pero ¿cuáles son los problemas que causa el avispón asiático? Las larvas de este gran insecto son carnívoras. Se alimentan por tanto de otros insectos más pequeños que las obreras capturan y transportan hasta el nido. En ese contexto, un colmenar de abejas melíferas se convierte en una perfecta fuente de alimento, sobre todo en verano. Hay una gran cantidad de presas que encima se mueven lenta y torpemente por el polen o el néctar que acarrean. Los avispones se colocan delante de las piqueras y cazan a las abejas que entran o salen de la colonia, incapaces de defenderse de tan poderoso enemigo. Sus fuertes mandíbulas parten en dos a la abeja con total facilidad. Es tal su voracidad que una colmena atacada puede morir en pocos días, ocasionando un serio perjuicio para el apicultor y para el ecosistema, que acusará el descenso de la polinización. FAPAS en Acción ha querido enterarse bien de este problema y para ello nos hemos ido a Galicia, concretamente a Viveiro, donde además de haber una gran cantidad de nidos de avispas asiáticas, vive uno de los pocos especialistas que tenemos en España. José María Vázquez ha creado una empresa, Serpa, especializada en eliminar nidos de velutina. En apenas 2 años ha destruido más de 1.300 nidos en la Mariña lucense, dato que nos indica también la magnitud de la plaga. Tras localizarlos, quemará los nidos ayudado por un sistema de su invención, una pértiga desmontable con un mecanismo en la punta. Según las circunstancias, el fuego se puede prender abajo o una vez llegado al nido. Las medidas de seguridad son importantes. Solo se trabaja con el terreno húmedo, sin viento y a pleno día. También se da aviso al servicio forestal antes de comenzar la operación. ¿Servicio forestal? Hola, buen día, son José María Vázquez de Serpa. Vamos a iniciar una acción aquí en la zona de Viveiro. ¿En la zona de? Viveiro. Viveiro. Sí, Viveiro, entre Landrove, donde está la señal Landrove y San Pedro. Entre Landrove y San Pedro. Sí, al lado de la carretera y es un castaño, ¿vale? Entonces se ve desde la carretera. ¿Qué vas a quemar? ¿Uno? Vamos a hacer uno, luego te llamamos para más, que estamos aquí con un reportaje. No es tarea sencilla. Hay ocasiones en que los nidos están a más de 20 metros de altura y es necesaria una enorme pericia con la pértiga para alcanzarlos. El nido, que es muy ligero, está fabricado con una mezcla de saliva y corteza de árboles que arde bien pero lentamente.
podemos ver cómo las avispas que regresan de cazar se lanzan por instinto hacia las llamas. Esta es una hembra, acaba de caer porque al regresar de trabajar se ha quemado un ala. Entonces estas avispas que caen y se tiran a la luz, pues queman alas, antenas y ya no son capaces de volver al nido, mueren de la intemperie en la noche misma. Por lo tanto, la cremación interna funciona de la siguiente manera: quema las que están dentro, crema la prole del año que viene y quema las que regresan de trabajar, porque la cremación dura de 20 a 30 minutos. Entonces al final de la cremación quedarán como 20 avispas que sobrevivirán en el mismo árbol por la nueva ceremona de la reina y morirán en la intemperie y de inanición durante la noche, por las bajas temperaturas que se suelen dar en los 4 últimos meses del año, en la latitud norte donde nos encontramos. Parece un método cruel, pero nos enfrentamos a un gran peligro capaz de desestabilizar nuestros ecosistemas. Si estas avispas acaban con las abejas, será el último y definitivo golpe a este insecto cuyo papel en la naturaleza es trascendental: polinizar. Ahora José María nos explica otro de sus inventos: una sencilla, barata y efectiva trampa que puede ser de gran ayuda para los apicultores. Buenas tardes, soy José María Vázquez, gerente de la empresa Serva, Servicios Privados Antivelutina, y vamos a mostrar aquí cómo se prepara una trampa especial para capturar en tiempo de máximo asedio de 1000 avispas diarias aproximadamente. Entonces el sistema es muy sencillo, ¿no? El sistema, utilizamos una especie de tuppers transparente, muy importante, que se puede abrir por la parte superior, ¿vale? Con tapa. Luego lo que hacemos es, hacemos unos pequeños rulos de 5 centímetros aproximadamente con una red normal y hacemos unos agujeros en las 4 caras del propio tupper. Entonces los agujeros se harán con un hierro recalentado para que no rompa el tupper. Luego lo que hacemos es lo siguiente: cogemos y en el fondo del tupper echamos líquido, que podría ser zumo de arándanos, agua o otros elementos. Vale, vertemos como medio litro de agua en el fondo, o zumo de arándanos. Luego vamos a usar cerveza negra para, en esta cantidad, en esta cavidad, compensar el olor suficiente de alcohol para que nunca entren abejas. Porque el secreto de esta trampa es la propia cera recién repasada por las abejas previamente. Muy importante sería coger un vasito de cera recién repasadas por el olor que genera. Entonces eso se colocaría justo en el centro de la trampa. Entonces lo que pasa aquí es que sale el aire al entrar por los 4 costados, genera un aroma alrededor de la trampa que atrae a las avispas y nunca a las abejas por el alcohol introducido. Entonces taparíamos lo que es la trampa y se colocaría al anochecer cerca de las colmenas. ¿Ves? Esto sería la trampa a unos 5-10 metros. Entonces lo que va a ver la avispa cuando llega volando es un punto más oscuro. Va a sentir aroma y va a ver a través del plástico transparente. Por lo tanto, aprovechamos los 3 sentidos de la avispa velutina. Primero, la vista, que pueden ver cómo se mueven avispas dentro del tupper. Segundo, el aroma que sale alrededor. Y tercero, el sonido generado por el propio tupper. Entonces lo que hacemos es una trampa especial capaz de capturar en máximo asedio, repito, mínimo 1000 avispas diarias, ¿vale? Esto se colocará, repito, a 10 metros de las colmenas, creando previamente un punto atrayente con ceras, panales recién repasados por las abejas. Se sacarían esos panales y se colocarían estas trampas a 5 o 10 metros. Y esto hay que colocarlo siempre cuando se recoge la abeja, de todas maneras, hacia el anochecer, porque la avispa, al no tener abejas para cazar, es curiosa y se pondrá a dar vueltas por la zona y acabará entrando en estos tuppers. El mismo sonido atraerá al resto de las avispas al anochecer o muy al amanecer. Lo recomendable al anochecer. Estas trampas son totalmente ecológicas, no llevan ningún tipo de químico, ya estamos usando productos naturales de la propia colmena. Entonces lo que conseguimos con esto es una trampa que desviará el 30 al 40% del ataque de la avispa velutina en las colmenas. Pues aquí vamos a ver la muestra de una semana antes, una semana que ha sido puesta el 15 de noviembre. Aquí tenemos el resultado. Al haber menos avispas no captura tantas, pero esto, repito, en agosto sería un máximo, estaría lleno casi hasta los topes. Aquí podemos ver
que en 15 días aproximadamente, en este caso porque hay muchas menos velutinas, lógicamente por la edad, por el tiempo en que estamos, 1 de diciembre, pues vemos un montón de avispas, ¿vale? Podemos observar también en esta trampa que es totalmente ecológico, nunca mejor dicho, no aparece ningún tipo de insecto salvo la propia velutina, ¿no? Una vez que entra la velutina genera un sonido que solo entran velutinas, porque el sonido al amplificarse dentro, cualquier otro insecto piensa que es un nido de velutinas, que hay muchas por el sonido, entonces ya no entran. Aquí lo que vemos solo son avispas velutinas y ya por la que está algo corrompido algún mosquito que crecen dentro propiamente, pero abejas cero, vespas cabro cero, y cualquier otro mariposas o cualquier tipo de insecto que se ven en otras trampas más comerciales, cero también. O sea que máxima captura, menos daño colateral. Al lado de José María descubrimos aspectos interesantes sobre la ecología reproductora de este insecto. A partir de un nido primario, la misma colonia suele construir 2 o 3 más en las cercanías, buscando las copas de los árboles y la proximidad de los cursos de agua. Si se elimina uno y no se descubren los otros, el trabajo habrá sido inútil, la colonia seguirá viva. Es hora de regresar, pero antes de despedirnos, José María nos muestra el interior de un nido. Bueno, vamos a diseccionar un nido. Esto creo que era la posición original, la parte de arriba y la parte de la entrada, que es más bien hacia abajo. Vamos a intentar cortar la parte exterior. Un nido que ha sido fumigado hace como 7 días. Vamos a ver el posicionamiento de los panales y propiamente cómo está hecho. Aquí vemos una capa exterior de unos 5 centímetros. Lo podemos ver cómo van haciendo estos agujeros por los que se mueven. Esto es lo que los protege del frío y de la humedad. Aquí vemos, si seguimos abriendo el nido, las avispas que previamente fueron fumigadas y vemos qué protección, qué capa tienen hasta llegar a donde están los panales, ¿no? Que es lo interesante. O sea que es lo que les hace sobrevivir en este invierno. Aquí tenemos los propios panales dichos. Por lo tanto, la posición original realmente es esta, ¿no? Aquí podemos otra vez volver a ver 8 centímetros. En este caso tenía para protegerse de frío este nido. O sea que podría venir nieve o lo que sea. Vamos a cortar un trozo que sería suficiente para ver lo que había en esta época. Un panal, sin ningún tipo de puesta. Y este sería uno de los panales centrales que ya tiene que haber ya puestas y larvas. De hecho aquí tenemos alguna larva que aún está encasulada. Este debería ser el panal más grande, el principal, que aún le queda alguna de nacer.
Perfecto, 3 panales. Y creo que solo tenía, en este caso, 4 panales. O sea que sería un secundario salido de otro secundario. Aproximadamente calculo que tendría 2 meses y medio. Y muy poco futuro en este tiempo. Eso realmente es lo que estaba vivo dentro. Lo demás es todo protección. Cuando en los parques públicos de las ciudades nos encontramos con gozaduras de jabalí, la primera impresión que tenemos es que todo está lleno de jabalís. Una región como Asturias, datos científicos de la universidad dicen que hay hasta 60.000 ejemplares y que esto genera muchos problemas. Pensamos que no es para tanto. Vamos a ver cómo podemos enfocar de verdad el tema del jabalí. No debe de haber tanto jabalí cuando los cazadores de las zonas de montaña se quejan de que apenas salen en las batidas o de que cada año se cazan menos. Los datos que aportan nuestras cámaras automáticas corroboraron esta situación. El análisis de 6.500 fotografías realizadas en los últimos 5 años demuestran un acusado descenso de la población de jabalí en los concejos de Somiedo y Teberga. Sin embargo, día sí y día también, el jabalí es noticia, unas veces por lo aparatoso de los accidentes de tráfico que propician con sus atropellos, otras porque un cazador ha resultado herido y otras más porque han aparecido un montón de jabalís en el jardín de una casa. Un análisis serio de la cuestión esta de los huidos nos lleva a valorar que Asturias es, por sus características orográficas y ecológicas, tierra abonada para que el jabalí abunde. Décadas atrás esto no era así, pero por la sencilla razón de que matar un jabalí y hacerlo chorizos era toda una oportunidad para aumentar la despensa. La presión de la caza, de su depredador natural, el lobo, y el acusado abandono rural genera la presencia de la especie no solo en la montaña, también en los entornos urbanos donde busca refugio. Aprovecha para ello la progresiva matorralización del campo y la ausencia de depredadores naturales en estas áreas humanizadas. Si sumamos a esto la lógica prohibición de cazar en las zonas habitadas, es fácil de entender que el jabalí se sienta seguro y la especie prolifere.
A estas singularidades de la ecología del jabalí debemos de añadir lo incongruente que supone haber planificado vías de comunicación sin tener en cuenta que el territorio está habitado por animales salvajes. La ausencia de conocimientos técnicos y la audacia del político que ha recibido millones de euros de la Unión Europea para nuevas inversiones ha llevado a la construcción de muchas vías de comunicación sin tener en cuenta las reglas básicas del comportamiento ecológico de la fauna silvestre. Si no se construyeron unos elementales pasos de fauna y si la endeble malla protectora carece de mantenimiento, es lógico que los jabalíes, cuando quieren pasar de una zona a otra en busca de comida o refugio, se vean obligados a atravesar las carreteras por la calzada. Las dramáticas consecuencias son fáciles de prever. Nos quejamos de que los jabalíes llegan y se adentran en las ciudades. ¿O es al revés? Las ciudades crecen e invaden la naturaleza. Tampoco hay que ser exagerados tratando de dar al jabalí la importancia ecológica que no tiene, ya que es una especie abundante y su regulación es una necesidad. Pero no se debería de confundir esa necesidad de regulación como para que se llegue a ser tan exigente planteando una queja constante sobre su abundancia, pues esta no es la misma en toda Asturias. Resulta sorprendente que la población de jabalíes sea muy abundante en los entornos de las ciudades y en cambio en lugares de gran valor ambiental como parques naturales, reservas de la biosfera, sus poblaciones estén disminuyendo. Hoy, el aviso nos trae al concejo de Siero. Seguimos en el centro de la región y seguimos comprobando que las señales de prohibición sirven de poco. Restos de electrodomésticos, defensa de vehículos, incluso alguna caja de bebida de coleccionista. La sal que se tira en las carreteras contra el hielo altera la vida sexual de las ranas. Pues sí que estamos buenos. Las actividades humanas la verdad es que generan muchos impactos sobre la naturaleza. Esto de la sal posiblemente sea una. Y además sobre una especie, los anfibios, ¿sabes que están desapareciendo? No, ¿por qué? Son muy sensibles a todos los productos químicos, a la contaminación, en fin, a todo lo que tiramos. Roberto, pues eso es una lástima. ¿Y qué podemos hacer para proteger a los anfibios? Podríamos hacer muchas cosas por proteger a los anfibios. Una de ellas dejar de tirar sal a la carretera, pero no sé si será posible. Me temo que no. Pero sí que podemos hacer muchas cosas para proteger estos animales. A escala personal, podemos hacerlo nosotros mismos. En un programa lo vamos a enseñar. En nuestro programa nos gusta enseñaros cómo es la naturaleza cerca de casa, pero qué sucede si en tu casa no tienes un jardín, o no tienes una huerta, o no tienes un sitio donde haya naturaleza. Pues en muchas ocasiones puedes encontrar esa naturaleza cerca de tu ciudad, o como es en este caso, en Gijón, dentro de tu ciudad. Vamos a descubrir la naturaleza que hay en el Parque de Isabel la Católica de Gijón, una ciudad que históricamente ha mantenido en sus parques y jardines mucha fauna silvestre.
Es posible que los estanques del Parque de Isabel la Católica sean el último vestigio de la vieja marisma que ocupaba esta parte de la ciudad de Gijón. Es un lugar que ha servido durante años para que la gente venga a pasear y relajarse del bullicio de la ciudad. Estos estanques están poblados por patos y otras aves domésticas o de colección, aves que se mantienen en cautividad y a las que hay que dar de comer todos los días. Ven para acá sin vergüenza. Ven para acá tu hombre. Pero mezclados con gansos, cisnes y patos domésticos, podemos encontrar un buen número de otras aves silvestres que encuentran en estos lugares un buen refugio. Con la tranquilidad, ante la ausencia de peligros, muchos animales pierden el miedo al hombre, se acostumbran a su presencia y podemos observar escenas simpáticas y agradables, disfrutando de la posibilidad de tener en nuestras propias manos a pájaros silvestres que no dudan en acercarse para encontrar un alimento. Estos estanques y su entorno ajardinado constituyen un lugar excelente para acercarse a la naturaleza, estudiarla y conocerla mejor. Pero no solo personas acuden a estos entornos. Atraídos por el hábitat, la tranquilidad y la presencia de posibles presas, en estos lugares también se suceden situaciones de riesgo, como en la propia naturaleza. Este cierre que vemos aquí no es que se haya construido para que los pájaros se escapen de los estanques, sino que otro animal salvaje que ha colonizado este parque no entre dentro de ellos y capture alguno de los patos que aquí tenemos. Son las nutrias, pero lo normal es que las nutrias también pudieran estar libres en la naturaleza, y esto, al fin y al cabo, aunque sea un estanque, aunque sea un parque público, es pura naturaleza. Más de 30 años trabajando en la naturaleza, ayudando a los grandes y a los pequeños, porque sin ellos es imposible la vida. Más de 30 años trabajando en la naturaleza, ayudando a los grandes y a los pequeños, porque sin ellos es imposible la vida. Cuando hablamos de la necesidad de conservar especies que se encuentran en peligro de extinción, inmediatamente nos acordamos de la gran fauna ibérica, del oso, del urogallo, del quebrantahuesos, del lince, pero nos hemos olvidado de una pequeña especie que también está en peligro de extinción. Y es que abejas aún hay, pero todas están en cajas, guardadas y cuidadas por el ser humano, que las explota para extraer de ellas la rica miel.
Esa miel que no pierde cuota de mercado y que hace que la apicultura profesional sea un negocio rentable en buena parte de nuestra geografía. Pero la abundancia de colmenares en lugares de cómodo acceso no puede camuflar una cruda realidad, la desaparición de la abeja en estado silvestre. En unos pocos años de estar presente en todos los espacios naturales, ocupando troncos de árboles o cornisas de rocas, ha pasado a considerarse prácticamente extinguida. Paralelamente, la cordillera cantábrica ha visto desaparecer una actividad humana de gran importancia ecológica, la apicultura tradicional de montaña. La labor de estos pequeños insectos, ya fueran silvestres o domésticos, aseguraba una buena cosecha de frutos carnosos muy apreciados por el oso. Las propias colmenas también suponían un gran atractivo y los apicultores tuvieron que ingeniárselas para evitar los ataques del plantígrado. En la parte más occidental de la cordillera, la solución pasó por la construcción de unas curiosas estructuras circulares, los cortines. El sistema de protección para que los osos no entrasen dentro del cortín a destruir las colmenas era la construcción de un muro alto por el que es difícil escalar, y en la parte superior la construcción de una especie de sombrerete de piedras voladizas que hace que el oso, al llegar arriba, pues prácticamente sea imposible entrar dentro de la construcción. En la actualidad, los cortines que todavía están siendo utilizados por algunos apicultores tienen problemas de conservación. Las grandes losas que están arriba en el cortín, que pesan incluso varios cientos de kilos, cuando se caen, resulta prácticamente imposible volver a subirlas arriba, porque no hay gente en los pueblos para ayudarse. Así que el propietario opta por un segundo nivel de protección para que no entren los osos y usa una tecnología moderna. Electrifica el contorno del cortín y de esa manera, si el oso se arrima por aquí e intenta subir, da con los alambres y retrocede. El propietario mantiene sus colmenas totalmente a salvo. Hemos preguntado en muchas ocasiones a los vecinos de los pueblos quién ha construido estos cortines, y la respuesta siempre es la misma: nadie lo sabe. Llevan aquí toda la vida. Posiblemente son construcciones que tienen cientos y cientos de años. Son muchos los cortines que se pueden ver aún en el paisaje, dejando constancia de la importancia de la apicultura y de la abundancia de osos en aquellos tiempos. Pero el imparable abandono rural de las últimas décadas los han dejado prácticamente en ruinas. Hace 25 años que el FAPAS comenzó a trabajar con abejas. Nuestra idea en aquellos tiempos era intentar recuperar un poco lo que se estaba perdiendo, la vieja apicultura tradicional, la apicultura que estaba vinculada a las zonas de montaña. Con la desaparición de la gente de los pueblos desaparecían las abejas y por lo tanto había lugares que pensábamos que tenían menor nivel de polinización. Por eso comenzamos a comprar lugares como este cortín es propiedad del FAPAS. Nuestra idea era colocar colmenas aquí, intentar suplir esa falta de personas y de actividad apícola con el trabajo de nuestra organización. Pero pronto nos dimos cuenta que el problema no era ese, el problema no era la ubicación, el problema era cómo conseguir la supervivencia de las abejas. Porque recientemente las abejas en general, y especialmente las silvestres, están sufriendo el impacto negativo de varios enemigos mortales venidos de lejos. Enfermedades y parásitos que han afectado a decenas de miles de colmenas por todos los rincones de España. La varroa es quizás el principal enemigo, un parásito de origen asiático que se adhiere a las abejas y las termina matando al alimentarse de ellas.
Ya no quedan abejas silvestres en la montaña y las domésticas escasean. Pero el problema no es la falta de miel. El verdadero problema es que la ausencia de las abejas dificulta que en ese territorio se desarrolle uno de los más importantes procesos naturales para el sostenimiento de la vida, la polinización. Muchas plantas, para reproducirse, necesitan que otros seres vivos ayuden a transportar su polen de una flor a otra. Los insectos son grandes polinizadores, moscas, mariposas y muchas otras especies que aprovechan el néctar de las flores para alimentarse. Pero es la abeja el insecto más especializado en esta labor, tanto por su capacidad de polinizar directamente hasta 10.000 flores al día, como por el número de insectos que habitan en una sola colonia, ya que puede albergar hasta más de 40.000 abejas. Toda esta actividad asegura una buena fructificación de la que se aprovechan especies animales más mediáticas como el oso o el urogallo. La abeja merece, por tanto, que le prestemos al menos la misma atención. La actividad de FAPAS en Acción hoy está vinculada a los buitres. Vamos a llevar comida al comedero, pero no lo vamos a hacer recogiendo uno de esos animales muertos, un caballo o una vaca. La verdad es que hay pocos y encima hay que llevarlos siempre a quemar. Hoy nos vamos a una industria para recoger un residuo. Para esta actividad cambiamos las pistas de montaña por la autopista y nos vamos hasta las zonas industriales del centro de Asturias. Nos dirigimos a las instalaciones de Alimerca, una empresa que mantiene una estrecha colaboración con el FAPAS y nos ayuda en los trabajos de conservación de la naturaleza. Bueno, pues normalmente este tipo de restos de carne los recoge una gestora autorizada de residuos, pero en nuestro caso, al tener la Fundación una relación muy constante y estrecha con FAPAS y con Roberto, con su presidente, ellos nos comentaron la necesidad que tenían de conseguir alimento para los buitres y entonces empezamos a valorar esta posibilidad de llegar a este acuerdo. Lo comentamos con todos los responsables de la empresa y se decidió empezar a hacer esta donación y esta recogida por parte de FAPAS. Yo creo que es un acuerdo muy positivo para ambas partes porque para Alimerca supone una solución sostenible y además respetuosa con el medio ambiente y también, por supuesto, respetuosa con la legislación y con todas las normativas vigentes en cuanto al tratamiento de este tipo de residuos. Y además estamos contribuyendo a la conservación de una especie autóctona de Asturias, con lo cual, bueno, pues todo va
en la línea que sigue la obra social de Alimerca, que se gestiona a través de la Fundación y que tiene como objetivo final y prioritario dar un retorno positivo a la sociedad en las zonas en las que la empresa desarrolla su actividad. Pues normalmente son aproximadamente 100 kilos de carne a la semana, suelen venir a recogerlo los viernes para hacer la entrega a los buitres el sábado, al día siguiente. Se les entrega envasado al vacío y son los restos que se producen del despiece de la carne de vacuno. Entonces es una carne en muy buen estado, que acaba de ser diseccionada para su envío a las tiendas, y esa carne que sobra es la que se pone al vacío, se conserva al vacío y se les entrega, lo que digo, una vez a la semana y sobre 100 kilos cada vez.
ya tenemos la carne en el comedero y lo que pretendemos al aportar esta comida es garantizar la alimentación de los buitres en el momento en que va a iniciarse la reproducción. Los buitres crían muy temprano, no hay comida en el monte porque no hay ganado en el monte, por lo tanto el comedero cumple una función muy importante. Pero además de que el trabajo de traer comida a los buitres es muy importante, también podemos disfrutar. Y desde esta caseta, este observatorio que tenemos aquí, vamos a ser espectadores de uno de los espectáculos más interesantes que se pueden dar en la naturaleza asturiana. Ver cómo los buitres vienen a alimentarse muy cerca de nosotros, evidentemente sin que ellos se enteren. Y aunque nos gustaría que los buitres viniesen pronto, lo cierto es que cuando se trata de trabajar con animales salvajes hay que armarse de paciencia. Pero esta vez tuvimos suerte y no se hacen esperar. Con la desconfianza que les caracteriza, dan vueltas en el aire asegurándose de que no hay peligro. Los más valientes se posan y poco a poco los demás les siguen. Ahora, un gran número de buitres hambrientos se abalanza hacia la apetitosa carne, sin pellejos y huesos que estorben. La comida desaparece en apenas unos minutos. Como siempre, las luchas por ser el primero en comer o no ser el último termina en una auténtica batalla campal, pero en la que al final nadie sale herido, como mucho con el buche vacío buscando pequeños restos de pitanza.
Aquel duro trabajo previo de pico y pala, de hormigón y piedra, nos permite ahora sentarnos a contemplar cómodamente un magnífico espectáculo, ver en directo y de manera tan cercana el sorprendente mundo de los buitres. Encuentran 30 bolsas de plástico dentro de una ballena muerta en Noruega. No iba a estar enferma con tal cantidad de plásticos en la barriga, vamos, se muere hasta una ballena. Y es que el mar está lleno de basuras, de plástico. Sí, de basura, pero mira, Azucena, la gente parece que no se da cuenta que cuando tira, por ejemplo, un plástico en un río o en una montaña, al final la corriente lo traslada hasta el mar. Por eso insistimos en nuestro programa, no a la basura en la naturaleza, la basura a tu contenedor. Pues nada, nosotros vamos a seguir insistiendo. Este tema de la basura es un tema que tenemos que conseguir educar a la gente. Sí, porque a estas alturas del siglo XXI ya no podemos hablar de ignorancia. Es solo falta de educación. En los últimos años, a los materiales habituales que ensucian suelos y ríos, tenemos que añadir un nuevo desperdicio: el plástico de ensilado. No nos costará mucho encontrarlo a poco que nos movamos por los entornos rurales. Desde luego que no podemos generalizar y acusar a todo el colectivo ganadero, pero es evidente que la actitud de alguno de ellos con la basura que genera deja mucho que desear. Como muestra, un botón. Este es el río Abiouga. Nace en el monte Valdebois, en plena Reserva Natural Integral de Muniellos. Pero apenas 10 kilómetros más abajo, este es el lamentable aspecto que presenta. El verde del musgo se transforma en el blanco de los plásticos. Plásticos que quizás acaben en el estómago de otra pobre ballena. Ya tenemos nuestro primer inquilino en el hotel de insectos. Pensamos que iban a ser pájaros los que criaran en la caja nido, pero no, ha sido nuestro avispón europeo. Los avispones europeos han considerado que la caja nido también es para ellos un buen sitio para criar. Han instalado en su interior el pequeño nido que quizás no tenga más de 100 ejemplares. Podemos ver la actividad de estas grandes avispas autóctonas al entrar y salir por el agujero del nido,
van a buscar y traer comida. En los días de calor, algunos ejemplares se sitúan a la entrada y baten sus alas como si fueran ventiladores para refrescar el interior del nido. Una temperatura constante es fundamental para que las larvas se desarrollen perfectamente. Disfrutar de un nido de avispones europeos en nuestro hotel de insectos es todo un lujo. Más de 30 años trabajando en la naturaleza, ayudando a los grandes y a los pequeños, porque sin ellos es imposible la vida. Más de 30 años trabajando en la naturaleza, ayudando a los grandes y a los pequeños, porque sin ellos es imposible la vida. En la cordillera cantábrica tenemos unos cuantos tipos de bosques que se distribuyen desde la costa hasta las montañas más altas. Cerca de las cumbres podremos ver los abedulares. El abedul es un árbol duro y poco exigente, capaz por tanto de crecer en un entorno tan hostil. A sus pies se extiende el arándano y crían los escasos uruguayos cantábricos. Por debajo del abedular linda el bosque de hayas, un bosque relativamente moderno en la cordillera cantábrica, que se ha extendido de manera importante en los últimos 3000 años. El haya prefiere las laderas de umbría. Esta orientación y la tupida capa que forman sus hojas provocan que apenas llegue luz solar al sotobosque. Como consecuencia, el suelo apenas tiene vegetación. Es un manto permanente de hojarasca. En este entorno oscuro y mágico, la fauna encuentra el paso franco y una valiosa fuente de alimento.
El hayedo se entremezcla con el robledal en cuanto vamos bajando de altitud en el valle. El roble es una especie antigua en nuestros ecosistemas. Le gusta ocupar las mismas laderas de solana pretendidas desde siempre por el ser humano para generar pastizales. Pero siglos de fuegos y talas para aprovechar la gran calidad de su madera no han podido todavía con él. Su fruto, la bellota, también es muy cotizada por muchos animales. El oso es uno de ellos, y de paso no desaprovecha la ocasión de rascarse en su rugosa corteza. El ganado también busca la bellota y si viene acompañada de una buena sombra, mucho mejor. Ya en el fondo de los valles encontramos una variedad importante de masas forestales, bosques de ribera, encinares, pero predomina el bosque de castaños, un bosque que ha vivido tiempos mejores y que hoy sufre serias amenazas en forma de parásitos como el hongo causante del chancro o la más reciente avispilla. Todas estas formaciones forestales poseen un valor económico evidente, pero sin duda su mayor valor es el ecológico. Los bosques son quienes dan la mayor parte de vida a nuestro planeta y por tanto a todos los seres vivos, incluidos nosotros, los humanos. Purifican el aire o retienen el agua en el suelo, alimentando manantiales y ríos. Sin ellos, el agua se escaparía rápidamente hacia el mar. Los bosques crean suelo y permiten crecer a otras plantas, dando sustento y refugio a toda la diversidad de especies silvestres que habitan en los ecosistemas forestales. Cada árbol crecido en el bosque es vida, pero cuando se cae también, pues su descomposición le reintegra de nuevo a la naturaleza. Antes de que esto ocurra, serán utilizados por algunos animales silvestres, pues representan un espacio limpio dentro de un terreno accidentado y cubierto de vegetación. Los ratones son asiduos visitantes del tronco, recogiendo seguramente semillas o frutos caídos desde las ramas de otros árboles. Y si hay ratones, estarán sus depredadores naturales, jinetas y martas al acecho.
Pero serán las aves quienes más los utilizarán. Son espacios que permiten cortejos y danzas ocultos a nuestra vista y que la cámara automática nos permite describir, como este celo de los mirlos emulando a los grandes urogallos. Son las 8 de la mañana y como cada día en el vivero del Fapas se pone en marcha una nueva jornada de actividad. Hoy comenzamos la segunda fase del trabajo de plantaciones en el concejo de Proaza. Así que estudiantes en prácticas y trabajadores de la organización se preparan, cargan con todas las herramientas de trabajo las plantas y nos dirigimos hacia el monte. No es un camino largo donde nos dirigimos, es un monte que está en el mismo valle donde Fapas tiene también instalado su vivero forestal. En unos minutos dejamos atrás la localidad de Proaza y nos salimos de la carretera general para adentrarnos en el valle que nos llevará hasta la zona de plantación. Son áreas forestales donde los bosques de especies autóctonas, como el castaño, comparten el territorio con zonas plantadas con pinos para producir madera. Son zonas peligrosas para los incendios. Estas montañas saben bien cómo son los fuegos. Cuando el fuego pasó por aquí, todo estaba negro. Era una lástima ver este terreno. Pero ahora ya parece como que el fuego ha desaparecido por completo, que no hay indicios, que no ha pasado nada. No, la naturaleza no nos engaña. El efecto del fuego queda bien presente en el suelo y en los árboles. Lo podemos ver justo en la base del roble, que todavía está totalmente tiznado por el fuego. La corteza ha sufrido mucho y debajo de la corteza ha sufrido el roble. ¿Y cómo nos demuestra que ha sufrido? Pues precisamente con estos pequeños brotes que salen del tronco. Es un mecanismo de defensa. Cuando ha pasado el fuego, las hojas se secaron. Luego ha tenido que echar brotes rápidamente para que vuelva a haber hojas y el árbol pueda respirar. Así que no nos engañemos nosotros. La naturaleza sufre cuando hay un incendio, sufre mucho, sufre el suelo, la vegetación, los árboles. Por eso el fuego, por mucho que digan, no limpia, siempre destruye. Hace justo un año, estas zonas de montaña sufrieron un gran incendio y con ello se destruyó uno de los mejores ecosistemas de montaña y hábitat del oso pardo en la cordillera cantábrica. Desde la primavera pasada estamos tratando de recuperar el valor ambiental de este terreno, plantando con el apoyo de la Fundación EDP y la colaboración del Ayuntamiento de Proaza, el municipio asturiano que nos ha autorizado a plantar en estos montes.
En esta zona ya hemos plantado 4.000 madroños, que es la especie que hemos elegido para hacer esta reforestación. Vamos a ver cómo están las plantas que hemos utilizado esta primavera. Pero fijémonos en una cosa, cómo ha quedado el suelo después del fuego, y ya ha pasado un año. Lo vemos totalmente estéril, una parte, y solo donde ha habido vegetación, aunque se ha quemado, ha rebrotado. Pero lo más interesante y lo más importante es que estos montes tienen mucha erosión. Una buena parte del suelo ha quedado sin protección. El efecto del viento, de la lluvia, genera esa erosión que hace que los montes se queden sin tierra, sin materia vegetal donde puedan crecer las plantas. Ese es el gran problema que tenemos con los incendios en estas regiones montañosas de Asturias. Aunque lo veamos verde, aunque rebrote, lo podemos percibir. La erosión la tenemos. Por eso esa discusión de que si entra el ganado, que si no entra, imaginemos que una vaca de 600 kilos de peso pisa en este suelo totalmente suelto. Bueno, lo va a mover. En el momento que llueva, todo esto se va a marchar. El ganado provocará todavía más la erosión. Por eso, después de un incendio, debemos de plantar y debe de pasar bastante tiempo hasta que el ganado doméstico entre en estas zonas para pastar otra vez como lo hacían antes del incendio. Pero ahora, además de madroños, vamos a plantar otra especie que tiene un gran valor ecológico y de la que ya hemos hablado, la encina. Son 1000 encinas que nos ha cedido el vivero de La Mata, que pertenece a la Consejería de Agroganadería del Principado de Asturias. Finalmente, si plantamos 1000 encinas y 3000 nuevos madroños, habremos hecho una reforestación con el apoyo de EDP de 8000 plantas en estas montañas quemadas. Comenzamos a trabajar en la conservación de los osos en estos valles del Trubia a principios del año 2000, cuando apenas había osos. Muchos habían muerto, el furtivismo era una cosa normal, las trampas, los lazos, era un auténtico desastre. 17 años después, las cosas han variado mucho. Ahora tenemos más de 10 hembras reproductoras, un buen número de machos que vienen desde otras zonas, de Somiedo, de Belmonte, y aquí, en estos valles del Trubia, se ha creado una de las principales áreas de reproducción y conservación del oso pardo en la cordillera cantábrica. Por eso elegimos estos lugares para hacer estos trabajos de reforestación. Si se quema, hay que plantar. Si se destruye, hay que proteger. Solo así podremos garantizar la conservación o la supervivencia de nuestros osos. Y de las plantaciones de madroños en Proaza nos vamos hasta Valdolayés, en el vecino concejo de Santo Adriano. Aquí, la Fundación EDP también nos ayuda a crear un bosque mixto de especies igualmente orientadas a la conservación del oso. Más de 10.000 árboles que darán frutos. Pero hemos tenido un susto. Una vez más, los incendios asolaron estas laderas poniendo en peligro la plantación. Pudimos atajarlo a tiempo y solo se quemaron unos 200 plantones. Terminamos el recorrido por nuestros bosques en el concejo de Ribadedeva. Finalizada la primera fase de plantación en zona de matorral, este invierno comenzamos un proyecto pionero y mucho más ambicioso. El apoyo de la Fundación EDP nos permitió sustituir eucaliptos por especies más afines a estas zonas costeras, encinas, abedules, acebos y madroños. Los alumnos del Colegio Público de Colombres nos echan una mano porque una experiencia así
tiene que ser compartida con quienes en el futuro serán los responsables de proteger estos árboles que ahora estamos plantando. Así está bien. Que yo no lo hago así. No, ya me estoy. Un viejo ejemplar de caza y pesca del año 47 está plagado de referencias a un tipo de animales que en aquella época, bueno, pues diríamos que con mucho o poco acierto, pero eran las llamadas alimañas, animales dañinos. Tal es así que el calendario del alimañero marcaba, pues, en el mes de mayo, como matar zorros, gatos monteses, tejones, nutrias. Incluso hasta los pequeños erizos, lirones y reptiles también lo eran. Por fortuna también hacían una diferenciación. Aquí lo vemos. Llamaban alimañas a los furtivos y decían el peor de todas las alimañas, por ser conscientes del daño que producen. ¿Qué es lo que nos está preocupando ahora? Pues que durante los últimos 40 años de conservación de la naturaleza, el término alimaña prácticamente había desaparecido. Dejó de utilizarse y, curiosamente, ahora vuelve de nuevo. Muchos medios de comunicación vuelven a hacer hincapié en las alimañas, en los animales dañinos. ¿Cómo es posible que un animal dañino sea una especie protegida? ¿O será que, porque causen un daño de vez en cuando, ya les ponemos el San Benito, les colgamos en el San Benito de animal dañino, de alimaña? Nosotros con las cámaras fotográficas, en el FAPAS, nos damos cuenta de una cosa. Cada vez que colocamos una cámara fotográfica en un sitio, lo que más fotografiamos son roedores, ratones. Aparecen por todas partes y es normal, los ratones, los roedores, forman parte de la alimentación de otros muchos animales. ¿Qué sucede? Bueno, pues que estas mal llamadas alimañas, lo que ahora es protegido por ley, en realidad son animales muy beneficiosos. ¿Qué sucedería si de repente matáramos a todos esos animales que se alimentan de ratones? Pues tendríamos unas plagas bárbaras. Habría miles, millones de ratones y nos crearían un enorme problema. Luego, los animales como los gatos monteses, muchas de las aves de presa, tejones que consumen los nidales de los roedores, incluidos los zorros, en fin, todas esas mal llamadas alimañas son verdaderamente animales muy beneficiosos. Necesitamos recuperar no solamente el papel y defender el papel de estos animales en la naturaleza, sino también recuperar su imagen. No podemos consentir que una marta sea llamada una alimaña. Debemos de cambiar de nuevo el chip de nuestra percepción de la fauna salvaje para hablar siempre de los animales beneficiosos, de las especies protegidas, de las que no se pueden cazar, de las que debemos de proteger, nunca de las alimañas. Circulamos por una estrecha carretera local, la Gozón 4, y tal como nos indica el informante del FAPAS, nos encontramos un frondoso bosque de abedules, alisos y viejos castaños con nidos de pájaro carpintero al borde de la carretera. Incluso quizás el último acebo de esta zona que nos recibe a pie de talud. Sin embargo, pronto descubrimos que tras la vegetación de la cuneta se amontonan las basuras, restos de todo tipo depositados precisamente en un lugar tan bonito e interesante desde un punto de vista natural.
Otra vez más, comprobamos que el bosque para algunos solo sirve de basurero. ¡Qué falta de sensibilidad y cultura ambiental! Este invierno pasado no ha sido duro, poca nieve y buenas temperaturas, pero aún así los pájaros de nuestro entorno han disfrutado de una comida abundante con los comederos que les habíamos puesto. Y de paso hemos disfrutado nosotros viéndolos al lado de casa. Parece que todos estamos contentos. Los comederos que os habíamos enseñado han sido todo un éxito. Y allí donde hemos colocado algún tipo de comida, enseguida ha recibido la visita de las aves. Generalmente carboneros comunes y rarillos son los más abundantes y confiados. Así que nuestros comederos, primero llenos, han ido poco a poco vaciándose de alimento y habrá que volver a rellenarlos. Hacer un comedero para aves es una cosa muy sencilla. Hoy os vamos a enseñar cómo hacer uno a partir de un material reciclado. Para ello vamos a utilizar un tetabric de los que tenemos en casa, que nos hemos bebido la leche y que en vez de tirarlo a la basura lo vamos a convertir en un comedero para aves. Es sencillo, solo tenemos que hacerle unos cortes para dejar una parte del interior al descubierto. Con el cúter vamos cortando como una especie de ventanita a la mitad del tetabric. Por aquí entrarán los pájaros a acceder a la comida. Pues ya tenemos casi terminado nuestro comedero para aves. Solo nos falta hacer una cosa que es muy importante, unos pequeños agujeros en el fondo, porque si entra agua se nos puede humedecer la comida de los pájaros. Y ya también con un pequeño alambre que doblamos, vamos a hacer el asa para colgar el comedero. Los sujetamos de las solapas y ahora ya solamente falta echarle la comida. En este caso, unas pipas de girasol. Acordaros, las pipas no pueden tener sal. La sal es muy perjudicial para los pájaros. Listo, lo colgaremos y a ver qué pájaros vienen a nuestro comedero. Más de 30 años trabajando en la naturaleza, ayudando a los grandes y a los pequeños, porque sin ellos es imposible la vida.